Bienvenidos sean todos ustedes a Voces. El tema de hoy es la varicela. No le cambien. Comenzamos Voces. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre la varicela y nos acompaña para esto el doctor Marco Antonio Adair Liña. Él es coordinador de información y análisis estratégico en el IMSS Morelos. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Esta enfermedad, ¿qué es la varicela? Uno la conoce como la enfermedad de los granitos de los niños, pero en sí, ¿qué es? Bueno, la varicela es una enfermedad exantemática, ¿no?, condicionada por un virus. Normalmente es un virus que se le conoce como herpes zóster, de la familia del virus humano tipo 3, ¿no?, condicionada básicamente en ciertas temporadas del año, ¿no?, es altamente contagiosa y es común en nuestro país, ¿no?, y en el estado. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que tenemos varicela? ¿Cuáles son los síntomas? Ok, la varicela tiene 3 periodos de presentación, ¿sí? Tiene un periodo de incubación que normalmente puede durar de 14 hasta 21 días, que es cuando las personas llegan a estar en contacto con pacientes infectadas. Normalmente se presenta como si fuera un resfriado común. Puede haber ligero malestar, escurrimiento nasal, estornudos frecuentes, ¿no? Posteriormente tenemos un periodo prodrómico, ¿no?, en el que dura entre 1 a 2 días y es cuando ya se presenta la fiebre, ¿no? El malestar general ya suele ser un poquito más intenso, ¿no? Hay pérdida del apetito y posteriormente se presenta el periodo exantemático, que es cuando los pacientes ya empiezan a tener lesiones en la piel, ¿sí? La varicela se caracteriza sobre todo por lesiones muy características a comparación de otras enfermedades exantemáticas. Inician normalmente con unos puntos, ¿no?, que tienden a ponerse rojos. Estos posteriormente se inflaman, se llenan de líquido o de agua y posteriormente se ulceran. Al formarse la ulceración, estas se van a generar una costra, que es cuando ya se secan y se espera un tiempo determinado para que estas se caigan por sí solas. ¿Hay una diferencia, al verla o en los síntomas con el sarampión? Claro, ¿no? La varicela tiene inclusive una característica muy específica en su distribución. Normalmente la varicela se presenta en el tórax, ¿no?, en la cabeza, en el cuero cabelludo, ¿no? Y aparte hay ciertas lesiones muy específicas de sarampión, ¿no?, por ejemplo, en la boca y también la presentación en este caso, cefalocaudal que pudiese tener el sarampión, que sí la diferencia a comparación de otras enfermedades. Otra enfermedad así que uno puede pensar que es muy similar es también la viruela, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, normalmente la viruela, ¿no?, se conocía inclusive como parte de la varicela, ¿no?, pero son diferentes virus, ¿no? Básicamente el serotipo o el virus causante es diferente, son otro agente infeccioso. Hace unos momentos decía que uno de los síntomas empieza con fiebre o como un resfriado común. Claro. Uno como padre que está viendo a sus hijos con un resfriado, ¿cómo puede saber qué es la varicela? O simplemente dice, pues se le va a quitar, es un resfriado. Sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se puede dar cuenta? Actualmente la recomendación sobre todo con los niños, cuando tienen periodos febriles, la recomendación sigue siendo acudir con su médico familiar a la brevedad. La fiebre inclusive se considera como de los principales signos y síntomas que deben de ser atendidos a la brevedad, ¿no? Por lo que tendrían que ser valorados por su médico tratante y a su vez, pues obviamente esperar un tiempo determinado para ver la presentación o las manifestaciones clínicas que pudiesen presentar, ¿no? Normalmente tienden a automedicarse y la recomendación pues básicamente es acudir con su médico familiar de primera instancia, desde el inicio de los síntomas. ¿Esta varicela ha estado desde siempre aquí en México o es una enfermedad relativamente nueva? No es nueva, de hecho está considerada que apareció a partir del siglo XIV en la conquista, ¿no?, de los españoles aquí a Mesoamérica, lo que anteriormente se conocía, ¿no? Y que no solamente trae la varicela, sino también trae la polio, trae la viruela, trae sarampión y otras enfermedades infectocontagiosas. O sea, ya es una enfermedad de mucho tiempo atrás. De hecho, existe, ¿no?, la leyenda de que llegaban los españoles, se metían a nadar al río, así todos infectados,
con los síntomas y así hacía que la población de aquí se contagiara. Pues el mecanismo de transmisión de la varicela actualmente se conocen que es a través de la colonización de las vías respiratorias, ¿no? Al momento de que una persona infectada habla, tosa, ¿no? O en determinada caso estornude en frente de una persona susceptible, o cuando las personas que no tienen la enfermedad tocan las lesiones que pudiese tener el paciente infectado, que es la transmisión por contacto, o en superficies contaminadas, esa es la forma de contagio, ¿no? Entonces sí pudiese ser un mecanismo de transmisión esta parte de las áreas comunes, ¿no? Y esta enfermedad, bueno, uno empieza con el resfriado, ¿no? Por así decirlo. Llega la fiebre, después empiezan los demás síntomas. En total, ¿cuánto puede durar esta enfermedad en el cuerpo de alguien? Por ejemplo, va a depender obviamente del sistema inmune o de las defensas de cada persona. Se tiene estipulado que entre 21 a 28 días una persona relativamente pudiese integrarse a sus actividades cotidianas. Más que nada va a ir en función de la eliminación de las costras, ¿no? Porque de alguna forma estamos hablando que una de sus formas de contagio van a ser las lesiones de la piel. Entonces, el integrar a un infante o a alguna persona al medio social, al trabajo, a la escuela, etcétera, y que haya personas susceptibles puede condicionar pues brotes inclusive, ¿no? La varicela inclusive para el IMSS considera el 80% de los brotes de sus guarderías, ¿no? Y esto condicionado a que pues básicamente los padres de familia no acatan ciertas recomendaciones de contención en sus hogares. Esta enfermedad generalmente se considera una enfermedad infantil, pero también nos puede dar a los adultos. Y de eso vamos a hablar ahorita en el segundo bloque. No le cambie, nosotros regresamos a Voces. ¿Sabías que el virus de la varicela es el virus llamado zóster? Regresamos a Voces, el tema es la varicela y para esto nos acompaña el doctor Marco Antonio Adair Liña, ¿verdad? Él es coordinador de información y análisis estratégico en el IMSS Morelos y platicamos ahorita sobre que esta enfermedad siempre se considera una enfermedad infantil, es una enfermedad de los niños, pero también uno como adulto le puede dar, ¿verdad? Claro. De hecho, esta enfermedad puede dar o se puede presentar en cualquier etapa de la vida del ser humano. Normalmente es condicionada de la infancia porque obviamente el periodo se puede decir el grupo más factible para poder presentar esta enfermedad es de 1 a 14 años. Pero tenemos grupos de riesgo, ¿no? Las mujeres embarazadas, los pacientes que tengan alguna enfermedad inmunológica que le condicione que sus defensas se vean disminuidas, aquellos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, inclusive pulmonar, fibrosis quística, entre otros, pueden condicionar el riesgo, ¿no? Los trabajadores de la salud también se consideran grupos de riesgo, las maestras o inclusive el personal que trabaja en guarderías, ¿no? Son aquellos personajes en los que pues, de alguna forma el riesgo incrementa o aumenta, ¿no? Sobre todo por el hacinamiento y la contención de las personas en un área en específica. ¿Y cómo se pueden contagiar las personas de varicela? Digo, ¿uno le tose o el contacto con la piel? Sí, normalmente le comentaba de manera inicial, ¿no? La transmisión es por vía aérea, ¿no? Frecuentemente. Cuando una persona habla, tose o estornuda enfrente de una persona sin taparse la boca o sin utilizar un pañuelo en específico, y cuando se tiene contacto con las lesiones, ¿no? De la piel, en este caso la costrita, las ¿no? costritas, que ¿no? Y por tocar también áreas contaminadas, ¿no? Por estas personas que pudiesen tener inclusive las lesiones ya reventadas o en el momento se rascan, ¿no? Y a la misma te tocan. Y si tú eres susceptible, te puedes infectar. Y a todos nos puede dar varicela, no nada más a los niños y adultos. A todos nos puede dar. Cuando ya tienes varicela, ya te curaste, ¿no? Ya saliste adelante con la enfermedad, ¿hay alguna lesión que haya quedado en algún órgano? ¿Queda resentido? No, de hecho no. Una de las ventajas que tiene esta enfermedad, ¿no? Es que genera inmunidad de por vida.
aquellas personas que de alguna forma ya les dio la enfermedad. Obviamente tiene sus complicaciones y son de las partes graves de la varicela, ¿no? Que se da en un poco porcentaje de los casos, ¿no? Que llegan a tener afectaciones al sistema nervioso central, a pulmones, a corazón, a hígado, y que en determinado caso el no tratarse a tiempo o el no verificarlo a tiempo con su médico o tratante puede generar secuelas importantes, ¿no? Pero normalmente más del 98% de los casos son benignos, ¿no? Entonces, y aparte uno queda inmune después de inmune de por vida. Ya no te vuelve a dar Claro. varicela. Entonces, ¿la frecuencia que presenta esta infección en la población es alta, baja, debido a las vacunas? Es una enfermedad que inclusive se ha considerado como de épocas o situaciones temporales, ¿no? Normalmente se ha visto que en la temporada de invierno y a inicios de la primavera este tipo de enfermedad llega a repuntar, aunque han habido casos aislados, ¿no? En temporada de calor o hasta en periodo de septiembre-octubre, ¿no? Pero donde se concentra un poquito más es en las estaciones de invierno y primavera. Doctor, hay una costumbre que tienen las abuelitas, por así decirlo, que decían que había que juntar a los niños enfermos de varicela con niños sanos para que se contagiaran, precisamente porque es mejor, decía pues, que es mejor que te dé varicela cuando eres niño a cuando eres adulto. ¿Qué riesgos hay o por qué lo decían? Normalmente inclusive se consideran pacientes en riesgo aquellos mayores de 12 años, ¿no? En los cuales las manifestaciones clínicas pueden ser inclusive más severas, ¿no? En la temporada de la infancia, como bien comentabas, ¿no? Es muy frecuente que se hagan a veces reuniones entre los amiguitos de la escuela o sobre todo con las mamás de familia, ¿no? Con la finalidad de que toda su familia o todos los niñitos se lleguen a infectar a temprana edad, ¿no? Aparte de que, bueno, la tolerabilidad de los niños en una infancia inclusive es mayor que en un adulto, ¿no? Las manifestaciones justamente que pudiesen generar en un adulto son las lesiones que generan cicatrices o marcas de por vida, ¿no? Y que a mayor edad, pues obviamente las lesiones inclusive llegan a presentarse de manera confluente, o se pudiese decir, se acumulan en un área en específico, ¿no? Y que de manera estética pudiese verse desagradable, ¿no? Entonces, aquí la diferencia es la estética, no es que te dé más fuerte la enfermedad de adulto. Y aparte las manifestaciones clínicas, a lo que comentaba acerca de el umbral o la tolerabilidad que normalmente tienen los niños a ciertos malestares a más grandes, ¿no? Entonces sí es cierto, ¿no? Sí. Que de grande te da más fuerte Sí. la varicela que el malestar de pequeño. general inclusive es mayor, ¿no? Un niño con varicela todavía puede andar jugando, puede estar corriendo, pero un adulto normalmente es paciente postrado o estar en cama, ¿no? El malestar general inclusive es mayor, la fiebre pues se tiende a sentir un poquito más y sobre todo las molestias de la comezón, que es uno de los signos muy específicos de la varicela y de lo que se tiene que tener también cierto cuidado. Entonces, ¿es recomendable o no es hacer estas reuniones, por así decirlo, que hacen las mamás con los niños para que se contagien? Bueno, en determinado caso, si buscamos que la protección dure de por vida, sería recomendable, ¿no? Y de alguna forma son recomendaciones de antaño, de todas las familias como tal, y que inclusive en Estados Unidos y en otros países utilizan un término, ¿no? En el que pues básicamente, e inclusive está descrito en la literatura médica, en la cual agarraban la costra, la hacían polvito y se las daban a oler a las personas con la finalidad de que se infectaran más rápido, sobre todo los niños, con la finalidad de que, pues bueno, dirían, preferible que les den todas las enfermedades de infancia a adulto, ¿no? Y uno pensaría que las vacunas son suficientes, pero ahorita retomamos ese tema. Sí. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Les recuerdo, están en Voces. ¿Sabías que la edad a la que se contrae la varicela varía ligeramente según la zona geográfica? Continuamos con Voces, el tema la varicela, y para esto nos acompaña el doctor Marco Antonio Adair Liña. Él es coordinador de información y análisis estratégico en el IMSS Morelos y platicamos acerca de los contagios de la varicela y que la gente se reúne con los niños para que se contagien y les dé esta enfermedad desde pequeños. Pero uno pensaría que las vacunas son suficientes, pero no.
Se pudiese decir que a nivel nacional, ¿no?, e internacional existen dos medidas, se pudiesen decir, preventivas o cautelares para disminuir el riesgo, sobre todo para evitar justamente la varicela atípica o las complicaciones más graves de la varicela, ¿no? Tenemos vacunas, que son las preventivas que se aplican en los servicios de salud, ¿no? Que es la que le aplican a todos los niños. Ajá, que normalmente se aplican en guarderías, ¿no?, en escuelas, ¿no?, o en sus centros de salud o unidades de medicina familiar. Tenemos tres tipos, ¿no?, lo que es exclusivamente para varicela, otra que viene una vacuna combinada que te brinda protección para sarampión, rubiola, parotiditis y varicela, y la que se considera para herpes zóster, ¿no? Y también tenemos ciertos anticuerpos, ¿no?, para aquellos trabajadores o personas que están en riesgo en situaciones de brotes, que son las consideradas inmunoglobulinas. Mencionaba que eran los médicos, enfermeras, maestros. O pacientes inmunocomprometidos, ¿no?, que de alguna forma es inevitable que estén en contagio o en contacto con personas infectadas, pero que en este caso en ellos todavía la presentación de la enfermedad pudiese ser más severa. Inclusive ese tipo de vacuna, ¿no?, o de anticuerpos se recomienda aplicar dentro de los primeros 10 días posteriores a la exposición. Normalmente la vacuna preventiva requiere por lo menos dos aplicaciones para que el propio cuerpo vaya generando una memoria, ¿no?, y a través de la vacuna se generan anticuerpos, pero los anticuerpos pueden tardar. En ocasiones la población o la gente puede pensar que una vez ya vacunados, al otro día yo ya soy inmune, pero va a depender mucho de la respuesta de sus defensas, ¿no?, de su alimentación, de su estado anímico, entre otros, para poder generar esta protección. Normalmente la vacuna confiere una inmunidad de por vida, pero alrededor del 85%, no del 100%, como en el caso de que ya a uno le dé la enfermedad y ahora sí nuestro cuerpo ya haya reconocido completamente al virus. Esta inmunidad parcial, por así decirlo, pues tampoco nos va a limitar, ¿no?, que ya no te va a dar nunca. Claro. En caso que nos dé la varicela, ¿qué cuidados tenemos que tener en casa? Ok. En primer lugar, la recomendación no es automedicarse, ¿no? Se tiene que acudir con los médicos familiares, ¿no?, o con su médico tratante, con la finalidad, pues básicamente de poder brindar tratamiento para disminuir la fiebre, para disminuir el malestar general o disminuir la comezón. No hay un tratamiento específico, ¿no?, exclusivo para esta enfermedad, a excepción de los casos graves, ¿no? Se recomienda obviamente una alimentación balanceada, ¿no?, libre de aquellos alimentos que generan histamina. Histamina pues básicamente son aquellos que dan alergia, ¿no?, o que aumentan el riesgo de comezón, como los mariscos, los alimentos enlatados, los cacahuates, las nueces, las almendras, utilizar ropa de algodón, sobre todo para disminuir el riesgo de sobreinfección bacteriana por el sudor o por el rascado, ¿no? Utilizar emolientes para la piel como cremas de cold cream o aceite de almendras dulces, consumir solamente paracetamol y en caso de mucha comezón, algún antihistamínico recomendado. ¿Y qué pasa cuando uno ya se siente súper valiente y dice, no, yo no voy a hacer nada porque no creo en la medicina o por cosas a veces religiosas? ¿Qué consecuencias hay de no atenderse? Una de las principales consecuencias o complicaciones de la varicela normal, pues es la infección de la piel, ¿no? En este caso, en ocasiones es inevitable el no rascarse, pero si tenemos nuestras uñas largas, las manos sucias, ¿no?, esto va a condicionar que estas lesiones que quedan descubiertas al formarse la úlcera, pues se infecten, ¿no? Y esto puede generar inclusive complicaciones de la piel que más allá de una infección de la piel se vaya a una celulitis o se vayan a infecciones inclusive sistémicas, ¿no?, por gérmenes de la piel, que inclusive pueden llegar al corazón, al sistema nervioso central, entre otros. O sea, si hay consecuencias, Sí hay. no nada más es lo estético, hay consecuencias en la piel, me decían otros órganos. Sí. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, la gente que no quiere medicamentos y busca remedios naturales como el famosísimo polvo de haba? Claro. Sobre todo por nuestra cultura, ¿no? Se ha conocido, inclusive son recomendaciones de las abuelitas, ¿no?
se pudiese decir que lo pudiesen utilizar, ¿no? No condiciona absolutamente nada, se pudiese decir que es una medicina alternativa o una medicina tradicionalista, ¿no? Pero también existen otros medicamentos que inclusive se pueden diluir en agua, que son los baños coloides o los baños de avena coloidal, que hacen básicamente la misma función, ¿no? Y estas pues obviamente sí están especificadas por un médico tratante, ¿no? Y que inclusive eso disminuye mucho la comezón o la sensación de ardor de la piel. Y ahora al contrario, ¿qué pasa cuando la gente dice, yo me voy a automedicar porque vi un comercial, porque me lo recomendó la vecina tal medicamento, o muchas de estos cremitas muy comerciales que venden en las farmacias? Uno se lo pone porque piensa, me voy a refrescar, me va a ayudar. ¿Qué pasa cuando no es lo indicado? Por ejemplo, bueno, aparte de los tratamientos tópicos, sobre todo en los niños, ¿no? Está contraindicado el uso del ácido acetilsalicílico, que de manera comercial, pues bueno, es una marca muy utilizada, ¿no? No sé si se pueda decir, ¿no? Sí, La aspirina, ¿no? La aspirina. La aspirina está contraindicada en los niños porque puede condicionar una enfermedad, una complicación, que es el síndrome de Reye, que genera manifestaciones hematológicas graves, ¿no? Y hepáticas que pueden condicionar inclusive la muerte de los niños, ¿no? Por esa razón no se recomienda la automedicación. En segundo lugar, los tratamientos tópicos, por ejemplo, hay algunas cremas o emolientes que refrescan o generan una película protectora en la piel, pueden ser utilizados, ¿no? Si en determinado caso va a ayudar a disminuir la sensación de la comezón, pero siempre y cuando sean por prescripción médica. Doctor, ¿alguna recomendación final? ¿A dónde podemos ir si sospechamos que tenemos varicela o nuestros hijos tienen varicela? Claro. La recomendación, ¿no? De manera inicial, ante cualquier caso de fiebre, ¿no? Acudir con su médico familiar, ¿no? O en este caso con su médico tratante, con la finalidad de no esperar a que se lleguen a complicar las enfermedades. Actualmente en nuestro estado, no solamente la fiebre es causada por varicela, sino actualmente tenemos repuntes de muchas enfermedades, ¿no? Transmitidas por vector, dengue, etcétera, o ahorita el advenimiento de los casos de sarampión en nuestro país, la cual ya se estaba erradicada, y otras enfermedades inclusive que en los niños pudiesen ser prioritarias, como el cáncer en los infantes, que también la fiebre es uno de los signos más frecuentes. Por eso es necesario acudir de manera inmediata ante cualquier episodio de fiebre con su médico familiar para que éste pueda ser estudiado. Normalmente el médico familiar, si tiene duda, pues envía al área de epidemiología, donde de alguna forma todos estos expertos pues normalmente estudian y escudriñan, ¿no? De acuerdo a la sintomatología y a los signos clínicos para poder orientar un diagnóstico que ayude al médico familiar a poder brindar un tratamiento efectivo y oportuno. Doctor Marco Antonio Adair Liña, coordinador de información y análisis estratégico en el IMSS Morelos, muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber resuelto muchas dudas que teníamos. Muchas gracias por la invitación. También gracias a ustedes que nos vieron en su televisión. No se pueden perder el próximo programa. Hasta luego.